lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:08 en la mañana. Hoy es miércoles para nuestro panel Cara y Cruz. Hace casi una semana, el jueves de la semana anterior, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos a favor, aprobó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación con base en un informe de minoría preparado por la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales. Hagamos una mirada retrospectiva rápidamente, si me permiten. El primer proyecto de ley que envió el presidente Lasso a la Asamblea Nacional el 24 de mayo del 2021 fue el proyecto de ley de libre expresión y comunicación. El presidente Lasso en campaña había planteado, desde 2017, había planteado la desaparición de la ley de comunicación. Yo recuerdo que el presidente Lasso, siendo candidato, decía que la ley de comunicación hay que tirarla al tacho de la basura de la historia. Gana las elecciones el presidente Lasso, pues se da cuenta que no hay cómo eliminar la ley de comunicación porque es mandato, primero que es norma constitucional y además es mandato popular consagrado en la consulta popular del año 2011. Entonces lo que hace es enviar un proyecto de ley que en su parte, digamos, general, implicaba una reforma de más o menos el 90% de la vigente Ley Orgánica de Comunicación, aquella que fue aprobada en junio del año 2013 por la Asamblea Legislativa. Esa aprobación de 2013, de junio del 2013, incluso fue votada en capítulos, me acuerdo. Hubo 7 u 8 votaciones en esa sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en el 2013, cuando el oficialismo tenía esta mayoría de 100, de 137, pero yo recuerdo que la aprobación tuvo además los votos de algunos legisladores de Pachacuti, por mencionar algunos casos, ¿no? Y de otros independientes. Parece que un par de votaciones superaron los 108 votos en esa votación de junio del 2013. Bueno, en 2019 Lenín Moreno incorporó una reforma a través de la cual eliminaron el régimen sancionador, que terminó, y lo he dicho en todos los espacios que he podido, el régimen sancionador terminó desnaturalizando lo positivo que pudo haber tenido la ley de comunicación. Terminó desnaturalizando. Todos hablamos de la supercon, de las sanciones que nos llegué, y ya nadie hablaba de los derechos a la comunicación que también estaban consagrados en la ley. Presidente Lasso envía el proyecto de ley de libre expresión y comunicación, extrañamente le envían para su trámite a la Comisión de Relaciones Internacionales. O sea, no sé qué tiene que ver esa comisión con la ley de comunicación, pero bueno, es la comisión liderada por Juan Fernando Flores, que trabajó durante 14 meses, hasta que finalmente se votó la semana anterior y no hubo votos para aprobar el informe de mayoría de la Ley de Libre Expresión y Comunicación. Hubo votos para negar ese informe de mayoría y hubo votos para aprobar el informe de minoría, que es el que al momento ha generado ruido. Tras la aprobación con estos 75 votos, el gobierno se apuró al emitir un comunicado, a través del cual rechazó ese texto. Creo, palabras más, palabras menos, uno puede interpretar que lo que se viene es un veto total. Pongamos el tema aquí con los especialistas en la materia, que seguramente tendrán posiciones contrapuestas sobre el contenido de esta iniciativa. Recibo aquí en nuestra mesa de trabajo a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias, Fabricio, Belkis. Un gusto compartir este espacio con Hernán a la distancia y pues que este sea para un debate propositivo respecto de un derecho fundamental que ha estado en entredicho durante mucho tiempo y los últimos meses no han sido la excepción. Por eso mismo le hemos invitado al académico, docente y maestro Hernán Reyes. Lo saludamos telemáticamente. Doctor Reyes, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buen día, Belkis, buen día, Mauricio. Un gusto también estar acá en este debate. Creo que le hace falta al país justamente discutir más, informarse mejor sobre lo que son los aspectos fundamentales del informe de minoría aprobado por la Asamblea Nacional, diría yo, despolitizando y desideologizando el tema. Me parece que por ahí es un trabajo responsable que los medios de comunicación deben hacer, pero lamentablemente en estos primeros días al menos hemos visto en los medios de comunicación una campaña arrasadora en contra del informe aprobado por la Asamblea. Y esperamos ahora con Mauricio poder quizá aclarar algunas dudas que la ciudadanía tenga y que luego cada quien finalmente adopte su propia posición. Por eso mismo les hemos invitado. Ustedes no son políticos partidistas, son conocedores de esta materia. Y empiezo con usted, Hernán, luego con Mauricio. Una valoración general y luego vamos a ir particularizando algunos elementos, ¿no? ¿Es positiva esta reforma a la Ley de Comunicación, Hernán Reyes, o termina por desnaturalizarlo todo?
Mi opinión es que tiene una serie de elementos importantes que pueden apoyar la democratización de la comunicación en Ecuador. ¿Qué es esto de la democratización de la comunicación? Primero me explico. Significa que el sistema de comunicación, donde participan los medios privados, donde participan los medios públicos, donde participa la comunicación gubernamental, donde los ciudadanos intervienen también como usuarios de estos medios, lectores, etcétera, etcétera, pueda dar cabida a más voces, pueda ser una comunicación más plural, donde sectores sociales puedan tener acceso a medios de comunicación, que es un gran déficit, una enorme falencia. Sobre todo me estoy refiriendo a un ecosistema mediático donde todavía el 90% de los medios pertenecen al sector privado, y los medios comunitarios, digamos, siguen soñando en poder acceder algún día a ese 34% de distribución de frecuencias, por ejemplo, de radio y televisión, y donde finalmente se mejore la calidad de la información y de la comunicación en el país, evitando los excesos, evitando los abusos y evitando los errores, o tratando de evitar, con responsabilidad del Estado para garantizar los derechos ciudadanos. En ese sentido, yo creo que es una ley democrática, es un proyecto de reformas democrático, que no contraviene los parámetros internacionales de la comunicación, de la información, y que finalmente incluye de manera complementaria no solamente la obligación que tienen los medios de comunicación de todo tipo, privados, públicos y comunitarios, de autorregularse para hacer un trabajo responsable, sino incluye también normas democráticas para regular en caso de incumplimiento de los artículos, es decir, de violentamiento de derechos ciudadanos fundamentalmente, normas que no son punitivas. No hay en este informe de minoría temas de sanción monetaria, pecuniaria, como existía cuando existía la Supercom. Esto ya fue eliminado entre el 2019 y el 2020. No existen tampoco estas presiones para que alguien pueda, vía censura interna, por ejemplo, desnaturalizar el trabajo del periodista. Se ha ampliado el concepto de prohibición de censura previa. Se prohíbe todo tipo de censura previa de donde venga, pero al mismo tiempo se recoge un principio que está vigente en todo el mundo, que es el principio de responsabilidad ulterior, por lo que cada persona exprese, incluyendo los periodistas. Así que esa es, digamos, una visión panorámica que podría empezar diciendo tiene el informe de minoría aprobado. Correcto, Hernán, gracias. Buenos días y bienvenido nuevamente, Mauricio. Gracias. Ahora vamos con su lectura, porque Hernán Reyes ha dicho que se trata de una reforma a la ley democrática que no contraviene normas internacionales, entre otros aspectos. ¿Qué dice usted? Bueno, nuevamente buenos días, un saludo a nuestra audiencia, y parto del hecho de que la iniciativa del presidente de la República, que quedó ya formalizada en mayo del año pasado, buscaba poner en un cuerpo normativo, una ley nacional, varios estándares internacionales de protección y garantía a la libertad de expresión. El mismo título del proyecto de ley no tenía relación con una reforma a la ley de comunicación vigente, sino que venía a suplantar lo que correspondía a la comunicación y a la libertad de expresión propiamente dicho, y a mandar a un cuerpo normativo separado todo lo que correspondía a publicidad o a telecomunicaciones, como corresponde. Una ley orgánica especializada para la garantía de un derecho humano fundamental sobre la base de los mandatos constitucionales. En el camino, como ya era fácil prever, a propósito de la forma en la que está configurada la Asamblea Nacional, el debate no se enfocó en la garantía de un derecho humano fundamental, sino en cómo regular el trabajo de medios de comunicación y periodistas. Ese fue el fondo. Es lo que se vio en todo el debate de la comisión. En múltiples ocasiones, Hernán, yo, algunas otras personas que están enumeradas en los informes de mayoría y de minoría, participamos de las discusiones de la comisión. Y el debate de fondo no era si los estándares internacionales ya forman o no parte del ordenamiento jurídico, por citar un caso, haciendo innecesario que estos vuelvan a reiterarse en una ley, sino más bien qué está pasando con la conducta de los medios, qué está pasando con el proceder de los periodistas, cómo se tiene que regular el tema de frecuencias, como lo ha dicho Hernán, y bastaría, por ejemplo, desde mi punto de vista,
trabajar en la ley orgánica de telecomunicaciones, que es la que regula el espectro radioeléctrico, para enfocarnos ahí en el aspecto de frecuencias y no en una ley de comunicación que, como sabemos, y ya nos pasó, termina convirtiéndose en un Frankenstein que intenta regular no solo el ejercicio de un derecho humano fundamental, que no es de exclusividad de periodistas y comunicadores, sino que nos corresponde a todos los ciudadanos, y que por ahí va introduciendo algunos temas, como quizá uno de los más polémicos. Y yo le pregunto a Fabricio, ¿este espacio de opinión no es contenido comunicacional acaso? No es contenido comunicacional. Pues en el artículo 3 de la ley de comunicación vigente, según el informe de minoría, tiene que eliminarse la palabra opinión, dejando los contenidos comunicacionales únicamente relacionados a la información. Pero la opinión es un contenido comunicacional. De hecho, tenemos periodismo de información, tenemos periodismo de opinión, tenemos periodismo de investigación, tenemos géneros periodísticos. Y la opinión algo, es un contenido. Y esto es algo, Fabricio, que incluso en la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional se dijo por parte de legisladores que era mentira. El informe de minoría, en su artículo 2, dice: suprímase las palabras u opinión del artículo 3 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre el contenido comunicacional. La ley vigente dice: para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. Y a esto, en el inicio de una ley, en el inicio de un proyecto de reforma, en lo personal ya me genera problemas, porque quiere decir que algo intentan posteriormente en el resto de articulado hacer con lo que estamos haciendo en este momento: opinar y debatir. Esto que acaba de decir Hernán, me gustaría un criterio suyo sobre esto que acaba de decir respecto de eliminar la palabra opinión del contenido comunicacional. Hernán, ¿es así? A ver, Fabricio, disiento con Mauricio en este tema, y disiento sobre todo en la interpretación que se puede hacer respecto a esta eliminación de la palabra opinión. Durante la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en el gobierno de Rafael Correa, los propios medios de comunicación y múltiples instituciones, personas, se quejaron de que se estaba penalizando y se estaba atacando la opinión de personas, y que se estaba queriendo aplicar a los contenidos de opinión criterios solamente aplicables a los contenidos informativos. Voy simplemente a fijar unos cuantos. El principio de veracidad solo es aplicable a la información, no es aplicable a la opinión. Por eso es que viene toda esta confusión enorme, que todavía lamentablemente no se disipa la neblina, de que existe una verdad única o existen muchas verdades según la posición de cada persona. Este aparente dilema irresoluble no es tan difícil de resolver en realidad cuando nosotros entendemos la diferencia entre contenidos de información y contenidos de opinión. Este momento, en este espacio, que es un espacio de opinión, como bien se ha dicho, y donde estamos debatiendo y dando nuestra opinión, tanto Mauricio como mi persona, sobre el informe de minoría, sobre el informe de mayoría, sobre la asamblea o sobre cualquier cosa, no está sujeto a que un momento determinado alguien diga: apliquemos el principio de veracidad de la información, o el principio de contextualización, o el principio de oportunidad, o pidamos el derecho de rectificación. Es decir, es absurdo que alguien me pida a mí el derecho de rectificación de mi opinión, o le pida a Mauricio que rectifique su opinión. En ese sentido, a mí me parece que la eliminación es positiva de esta palabra opinión, porque en el artículo 9 del informe aprobado, que reforma el artículo 17 de la actual ley vigente, dice derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión. Vuelve a aparecer la palabra opinión. No es que se elimina y se dice como alguien facilongamente ha dicho, he visto en varios artículos y en varias opiniones sobre este tema, ha dicho que se está eliminando la capacidad de opinar sobre las cosas. Todo lo contrario, dice derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión. Para el desarrollo y aplicación de la presente ley, todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente, de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. Es decir, lo que se hace es simplemente, para evitar la confusión, que lamentablemente sí está presente todavía en el informe de mayoría, bueno, ya no fue aprobado y quedó ya finalmente en el aire, ya no se va a volver a hablar de él, sí está presente esa confusión entre las dos cosas y el riesgo
de que en un momento determinado se quiera aplicar estos principios, veracidad o el derecho a la rectificación, etcétera, etcétera, con respecto a contenidos de opinión, lo cual es absolutamente no justo, no democrático y yo diría antijurídico. Y por otro lado, solamente para terminar, a mí me parece, y también disintiendo con la opinión de Mauricio, que depende de la concepción que tengamos de comunicación, el que nosotros creamos que una ley no debe topar, una ley de comunicación no debe topar el fundamental tema de redistribución de frecuencias, ¿sí? En el artículo 16 de la Constitución está la obligación del Estado de poder distribuir equitativamente las frecuencias. Y las frecuencias han sido, como producto de todas las discusiones de la sociedad ecuatoriana, redistribuidas en términos tripartitos: 34 para medios comunitarios, 33 para públicos, 33 para privados. En ese sentido, incluir en el mismo proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación el tema de frecuencias y el tema de distribución justa de la publicidad y la propaganda, de los fondos de la publicidad y propaganda oficiales, a mí me parece que es clave para poder democratizar la comunicación. Hernán. Se deja para las calendas griegas una ley de telecomunicaciones donde se incluya las frecuencias, simplemente otra vez se fragmenta la naturaleza y el espíritu fundamental de una ley orgánica de comunicación que debe propender hacia que todas las personas y organizaciones tengan derecho a acceder a un medio de comunicación, en este caso especialmente organizaciones, pueblos y nacionalidades, a medios comunitarios. Hernán, solamente un añadido antes de darle la palabra a Mauricio, pero por ejemplo, este formato de redistribución de frecuencias, 34, 33, 33, estaba vigente desde junio del 2013. ¿Cuánto se avanzó en 6 años antes de la reforma incorporada por Moreno? ¿Se avanzó en algo o no se avanzó nada? Y sobre todo a nivel de provincia, ¿no? Exacto, por ejemplo, a nivel de medios comunitarios, por ejemplo, Hernán. Se avanzó bastante poco, y eso en honor absolutamente a la verdad. Se hicieron 2 concursos, uno de los cuales finalmente fue anulado. El de 2016 fue anulado. En el gobierno de Moreno. Se logró muy poco avance en ese sentido, no hubo efectivamente la voluntad política de las autoridades en ese entonces. Estoy hablando del gobierno de Rafael Correa, autoridades de telecomunicaciones, teniendo un listado, porque ya lo tenían, de frecuencias liberadas, de frecuencias libres que podían haber sido asignadas para poder ir cumpliendo esta meta y este horizonte paulatino del 34, 33, 33, a favor sobre todo de medios comunitarios. No se lo hizo. Pero eso no quiere decir que el Estado no tenga que responsabilizarse por eso. En el gobierno de Moreno no se hizo absolutamente nada en ese sentido. Y en el primer año, poco más, del gobierno de Guillermo Lasso, tampoco se ha hecho absolutamente nada. Y peor aún, en estos 13 meses, y ya va para 14 meses, lo que hizo el señor Guillermo Lasso fue enviar el 25 de mayo este proyecto inicial de 14 páginas y 14 artículos. Aquí yo lo leí con detenimiento. Era un proyecto, era un palimpsesto, era un bodrio en realidad, era un proyecto muy mal escrito, donde se intentaba suplantar, como ya lo dijo Mauricio, una ley vigente por otro tema que tenía otro título y que prácticamente dejaba en la autorregulación de los medios toda marca normativa. Y en ese sentido, yo lo que digo es que es evidente que tiene el presidente de la República que saber que el país ha estado durante al menos 3 años del gobierno de Moreno y durante más de un año de su gobierno, ha estado prácticamente sin capacidad de aplicar una ley vigente. Y en el caso de él en particular, él no está cumpliendo con su obligación que está presente en el artículo 147 de la Constitución, que le da la atribución de aprobar los reglamentos a las leyes vigentes. Él ha derogado el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, la ha dejado inaplicable y nadie dice absolutamente nada. Y así puede pasar hasta las calentas griegas. Supongamos que veta totalmente el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional. Pues vamos a quedar otro año más con una Ley Orgánica de Comunicación vigente, reformada en el tiempo de Moreno, en el 19 y en el 20, pero sin reglamento. ¿Eso es lo que quiere el país? A mí me parece que eso es más allá de un descuido, una irresponsabilidad enorme del presidente Guillermo Lasso.
Correcto, Hernán. Vamos con Mauricio. Varios temas por comentar. Sí. Quisiera partir por lo que tiene que ver con la opinión, sobre la base de lo que explicaba Hernán Reyes, sobre la base de lo determinado en este informe de minoría, en este artículo 9 que reforma el 17, sobre el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión. ¿En dónde entonces radica la preocupación? Partamos no de que disentimos, sino de que coincidimos. Correcto. En que la opinión es un contenido comunicacional. En técnica legislativa, abrir la puerta a eliminar este tipo de cuestiones da posibilidad a que en lo posterior, no me refiero en otros proyectos de ley, sino en el mismo articulado, se afecte lo que queda excluido. Desnaturalizando el contenido comunicacional, cabe la posibilidad de que después se diga que lo que está normado únicamente se aplica a lo uno y no a lo otro. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué excluir la opinión, bajo el criterio de Hernán, si más adelante yo podría decir en un artículo que la verificación, la contrastación y los demás preceptos únicamente se aplican a la información? Si el derecho de información se aplica a eso, si el derecho de rectificación, réplica o respuesta, basado en lo que dice la Constitución, se aplica únicamente a contenido informativo, no contenido comunicacional. Hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se redactan las leyes, precisamente para que después, por la vía del reglamento, no vengan malas intenciones, dependiendo del presidente de turno, o no vengan después articulados posteriores a contradecir lo que en los artículos iniciales siempre se pone como punto de partida: el objeto, los principios, los contenidos básicos. Un detalle adicional respecto a lo que ha dicho Hernán: no quiere decir que yo me oponga a la distribución de frecuencias, no quiere decir que yo no esté de acuerdo en que se haga una distribución, independientemente si equitativa o no, pero bajo el principio de especialidad normativa que existe. ¿Por qué crear un Frankenstein que regula absolutamente todo? ¿Se aplica a este tema o se aplican las benditas leyes de anticorrupción que reforman 8, 10, 12 cuerpos normativos? Si puedo específicamente hacer algo con la norma en la materia. ¿Qué ley, Fabricio Belkis, tiene el tema del espectro radioeléctrico? La ley de telecomunicaciones. ¿Dónde debería estar el tema de frecuencias? ¿Y por qué no en la ley de comunicación? ¿No se complementan de alguna manera? No debería haber, porque necesitamos una ley especializada respecto de la comunicación y de la expresión. No necesitamos que haya una ley específica para 100,000 temas que terminen derivándose. Fabricio, coherentemente, como lo hemos dicho, en espacios como este, hemos criticado exactamente la misma acción, insisto, de la Asamblea Nacional, cuando a través de una ley anticorrupción te reforman desde el Código Penal hasta la ley de Contraloría, pudiendo establecer acciones específicas en cada una de las normas sin necesidad de llamarle ley anticorrupción o llamarle ley de comunicación. Yo temo, además, si bien es cierto lo que dice Hernán, que hay un artículo, el reformado 17, que ratifica además lo que está establecido en los instrumentos internacionales, también en el informe de minoría, el hecho de que se abra este tipo de puertitas que puede terminar generando consecuencias posteriores. Y creo que Hernán, nuevamente, coincido plenamente con lo que dice, en que una de las formas de abrir esas puertas del infierno, como lo vimos en el gobierno de Rafael Correa, es por la vía del reglamento. Porque en un país que no sabe respetar la jerarquía normativa, según la cual la Constitución es norma suprema y de ella emanan las leyes y las otras normas inferiores, tenemos reglamentos a ley de comunicación que han pretendido reformar disposiciones legales inconstitucionalmente para beneficiar, por ejemplo, a ciertos grupos de poder en medios de comunicación. ¿Recuerdas de ese tema con seguridad, Fabricio? Claro, claro que sí. A ver, les pido unos par de minutos, tengo que cumplir con un corte comercial en este momento. Estamos dialogando, interesante charla, hablando sobre la ley de comunicación con posiciones de coincidencias y también de divergencias. El debate es ese, el debate es ese. Coincidir y discrepar, no hay que pelearse ni coincidir en todo. Evidentemente es parte de la libertad de expresión que defendemos aquí en nuestro espacio, junto a Hernán Reyes y Mauricio Alarcón. Pausa, aquí en la primera hora, no se desconecte de nuestra señal, volvemos tras el corte. Seguimos 7:36. Planteo a Hernán Reyes y a Mauricio Alarcón comentar lo que dice
el texto de los artículos 11 y 12 del informe de minoría del proyecto aprobado. Dice el 11, reformes el artículo 19 de la Ley de Comunicación, cuyo contenido reformado queda de la siguiente manera: responsabilidad ulterior. Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias legales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación contenidos que lesionen los derechos establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y en la Constitución y la ley, sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar. El número 12 dice, responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hayan atribuidos explícitamente a una persona. Hernán Reyes, ¿qué significa desde su óptica el término o de cualquier otra índole a las que haya lugar? ¿Qué es lo que dice textualmente este documento, doctor Reyes? A ver, aquí hay una disonancia, una diferencia fundamental entre los dos proyectos de ley, que tiene que ver con una diferencia en la concepción de qué es lo que se quiere proteger y a quién se quiere proteger. Aquí el principio de responsabilidad ulterior, que es un principio además que no solo se aplica a los derechos de información y comunicación. Nosotros, los seres humanos, tenemos responsabilidad ulterior por nuestros actos, por nuestras acciones. Si yo voy caminando por la calle y lesiono a alguien intencionalmente, le agredo a una persona, yo tengo responsabilidad ulterior por lo que he hecho. Y esa persona está en su derecho, sobre la base del daño consignado de mi parte, de poder efectuar una demanda de reparación y de justicia, obviamente, por el daño que yo he hecho. En ese sentido, cuando hablamos de acciones civiles o de cualquier otra índole, estamos hablando de cuando una persona acusa, por ejemplo, a otra persona. Estos últimos tiempos ha habido varios casos bastante sintomáticos con respecto a esto. El último caso que escuché, Fabricio, Belkis, Mauricio, es el caso de la actriz Erika Vélez, en donde en un programa de periodismo de farándula prácticamente le señalaron como una persona que ejercía la promiscuidad, etcétera, etcétera, y lesionaron gravemente su honor y su imagen. Está circulando por redes sociales un video de la actriz precisamente diciendo: ya basta, estoy cansada de que me sigan haciendo esto. Y en ese sentido ella tiene el legítimo derecho de poder demandar una reparación y de poder funcionar por la vía civil. Y si cree que ha sido, y no es el caso, creo yo, de una calumnia injuriosa grave, por la vía penal. Estos temas se dan permanentemente, se siguen dando en medios de comunicación, en contenidos comunicacionales, y siguen afectando los derechos de las personas. En el proyecto de mayoría, en las transitorias finales, existen un par de artículos donde prácticamente se elimina toda responsabilidad de los periodistas de este tipo, inclusive por la vía penal, siempre y cuando sus expresiones y los contenidos que ellos dirijan sean dirigidos a funcionarios públicos. A mí particularmente me parece indebido esa prerrogativa que se está dando a los periodistas para que finalmente digan lo que quieran decir, acusen de lo que quieran acusar. En este país se ha dado esto permanentemente, no solo en las campañas electorales, sino también se ha dado en la normalidad, llamémosle así, del periodismo, sin que puedan ser sujetos a ningún tipo de regulación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si una persona calumnia a otra, si una persona afecta el buen nombre a otra, y estoy pensando no solo en personas, estoy pensando en instituciones. ¿Qué sucede cuando en un medio de comunicación lanza informaciones falsas sobre, por ejemplo, la solvencia de una institución financiera? Hay la figura de pánico financiero, y esta figura lo que puede causar, inclusive a la larga, en el peor de los escenarios posibles, es la quiebra de esa institución bancaria. Hay un efecto de bola de nieve, la gente empieza a sacar dinero y a la larga puede efectivamente, a través de la afectación de la imagen de la institución bancaria, afectarse definitivamente su sostenibilidad. Hernán, sobre eso, si me permite interrumpirle, Hernán, sobre eso que está diciendo se me viene a la mente, es inevitable acordarme del año 2004. En el año 2004 hubo una bronca entre los señores expropietarios del Filambanco, los señores Isaías
y los señores del grupo del Banco Pichincha. Entonces, digo, porque yo trabajé en TC, por eso yo hablo de estas cosas, hablo con conocimiento de causa, y lo que hicieron fue, en medio de esta bronca, es que desde TC y desde los medios de Luis Isaías se empezaron a hacer notas, incluso de las notas más pequeñitas, de cosas que reclamaba la gente sobre el cajero automático, que le retuvieron la plata, que no sé qué, que le cobran no sé cuánto, hasta cosas un poco más grandes. Bueno, la cosa es que fueron 2 semanas de reportajes en contra de este banco, que el propio ministro de Finanzas de la época, ya fallecido, el economista Mauricio Yepes Najas, tuvo que hacer una rueda de prensa para pedir que paren, porque se estaba generando un temor bancario, Hernán. Digo, esto que acaba de decir automáticamente me hace recordar esto, Hernán. Totalmente cierto, Fabricio, y obviamente en ese caso la institución afectada en su imagen tiene el pleno derecho de seguir acciones civiles o de cualquier otra índole en contra de quien ha hecho eso. Yo en ese entonces también llegué a trabajar alrededor de un año en TC Televisión, cuando era todavía un medio privado manejado por los señores Isaías, y le puedo decir también, Fabricio, se acordará, existía una lista de personas a las cuales no se podía entrevistar, es decir, una serie, y esto me lleva al tema de la censura, la prohibición de censura. En el informe aprobado se extiende, se expande, se profundiza la prohibición de todo tipo de censura previa, incluyendo la censura de accionistas, y esto me lleva al caso del señor Andrés López, ex compañero de Coavisa hace muchos años, cuando fue, por ejemplo, despedido de Radiovisión por haber hecho un editorial que a criterio del dueño de la Radiovisión no le correspondía hacer. Esto fue público en redes sociales, fue público el reclamo de Andrés López y la queja y el malestar. Esta es una forma de censura previa de los accionistas. Pero le digo, Fabricio, Belkis, Mauricio, esto llega a extremos ya delirantes. Cuando, por ejemplo, la asambleísta oficialista María Belén Cordero, en vez de interpretar esta ampliación de la prohibición de todo tipo de censura previa que está presente en estas reformas, dice lo contrario, interpreta a su manera. Yo no creo que haya leído la señora asambleísta el proyecto a profundidad y a cabalidad. Y dice que este proyecto está queriendo censurar a los accionistas de los medios de comunicación. Nada más disparatado. Este proyecto está pretendiendo, a través de esa prohibición de censura previa, proteger la labor de los periodistas, no solamente de las autoridades públicas y de los funcionarios del gobierno, tal como está en la actual ley orgánica vigente, sino proteger también de estas autocensuras o censuras internas de los medios de comunicación que afectan y han afectado tan gravemente el trabajo de muchos periodistas. Basta leer algunas crónicas y recuerdos de periodistas, libros inclusive de periodistas de por qué salieron de determinados medios de comunicación cuando sintieron que su trabajo estaba siendo afectado por los propios dueños. Y no tanto siquiera porque había una política editorial del medio explicitada, es algo que a usted, Fabricio, lo he escuchado un montón de veces decir, y que está presente en el informe de minoría, la necesidad de que los códigos deontológicos y las políticas editoriales de los medios de comunicación estén publicitadas, es decir, estén al alcance de todas las personas para que se pueda ver cuando contravienen precisamente esas propias normas internas de carácter ético. No obstante, Hernán, brevemente, si me permiten, ¿qué opinión le merece a su vez esta preocupación respecto de que este apartado puntual relativo a la responsabilidad ulterior pueda ser utilizado como una herramienta de persecución en contra de periodistas y en contra de los medios? Dependerá mucho de varias cosas, y esto quiero yo ligarle con una respuesta que quería darle a la inquietud que manifestó Mauricio anteriormente. Muchos de los elementos que podrían dejar puertas abiertas, como decía Mauricio, a usos abusivos de un marco normativo, pueden solventarse a partir de un reglamento que sea específico y claro en cuanto a la aplicación de la ley, porque para eso están los reglamentos. Y por el otro lado, a mí también, yo quiero aprovechar esto para decir, me parece peligrosísima la postura de determinados medios de comunicación, periodistas y políticos, prácticamente empujándole, a empujones le están llevando al presidente de la República a que vete totalmente la ley, porque esto implica que, por ejemplo, temas como estos, que merecerían quizá mayor precisión vía reglamento o vía una vuelta a reformar la ley, si vuelve a la Asamblea a través de un veto parcial, no se dé. Entonces es como que está planteándose, o es mi ley, mi proyecto de mayoría, el que fue rechazado, o no es nada. Entonces a mí me parece que esta visión en blanco y negro de veto total, que ya no se da solamente con esta ley,
Se da con la ley de apoyo humanitario, se dio con la ley de reformas a la ley de educación superior, etcétera, etcétera, y parece ya ser una constante que el Ejecutivo diga rechazo, 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 y le bota al tacho de la basura todo lo que la Asamblea hace, junto con una campaña de desprestigio a la Asamblea, que por supuesto sabemos que también ha cometido gruesos errores y por eso la imagen que tiene, pero no se puede simplemente poner en blanco y negro y decir el Ejecutivo tiene toda la razón. Gobernemos solo con Ejecutivo, eso Correcto. no es democrático. Correcto. Mauricio. Hernán ha sido claro. Si uno redacta y pone en el ámbito civil o de otra índole, lo que está haciendo es disfrazar el ámbito penal. El proyecto original del Ejecutivo, contrario incluso al informe de mayoría, despenalizaba completamente la expresión y la opinión, Reformando el COIP también, ¿o no? derogando los artículos que establecen tanto sanción penal como contravención de servicio comunitario y de otro tipo de cuestiones, o de simplemente 30 días de privación de libertad por la vía de las contravenciones. Despenalizaba, en línea con las sugerencias y los estándares internacionales de una materia, toda forma de expresión u opinión. Lo que ha hecho el informe de mayoría también es una barbaridad, creando a través de esta transitoria que bien señala Hernán, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Eso es algo que no se puede concebir dentro del tema de libertad de expresión. ¿Por qué no debería haber sanciones penales? Y ahí sí discrepamos, y lo hemos discrepado durante mucho tiempo con Hernán. Porque cuando entran en juego la expresión y el honor, dos derechos fundamentales consagrados y protegidos, el peso de los mismos es similar y la afectación del uno respecto del otro no debe traer como consecuencia una privación de libertad, sino únicamente lo que Hernán de manera reiterada ha mencionado: una sanción civil, una reparación en otro ámbito. Expliquemos a la audiencia, sobre todo a quienes no conocemos los temas jurídicos, ¿qué sería una sanción civil? ¿Cuál es el ámbito civil? Lo penal está claro. Si eliminamos lo penal no hablamos de cárcel, ¿ya? Pero lo civil, ¿qué significa Una lo civil? reparación netamente económica y que adopte también otras formas vinculadas, por ejemplo, a anuncios públicos. Después de yo haber hecho una acusación sobre X y Z cosas, además de resarcir el daño a través de una indemnización, que bajo los estándares internacionales además debe ser proporcional, puede operar una disculpa pública tranquilamente, pero la expresión per se no puede traer como consecuencia, y a eso se refiere la otra índole, una sanción penal de privación de libertad, sea 30 días o sea 3 años. Se avanzó ya en una parte de la despenalización, pero aún quedaba pendiente, y así incluso lo sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, despenalizar las otras formas. Mira que Argentina, bajo el mandato de la señora Fernández de Kirchner, con un problema o con varios problemas similares a los que ha vivido Ecuador en el entorno de la comunicación, cumplió con el precepto internacional y despenalizó la expresión y la opinión. Y ahora esos temas se basan en la vía civil. ¿Por qué abrir nuevamente la puerta? Además, disfrazando lo penal del texto de otra índole. Me hago yo la pregunta y siguen surgiendo dudas respecto a si la redacción del informe de minoría tiene buenas intenciones o pretende abrir estas puertas que posteriormente puedan generar en otro tipo de sanciones. Cabe mencionar, perdón Fabricio, y esto es importante, que, de nuevo, la ley de comunicación, en un extremo reglamentario como el que vive siempre nuestro país, va a tener un reglamento, pero en este reglamento, en estricto sentido, no se podría reglamentar, valga la redundancia, aspectos penales que son propios de un código orgánico integral penal y de un código procesal, el código de procesos, que es el que regula algunos aspectos sobre la materia. En otras palabras, lo que usted nos está diciendo no es que uno, o sea, no es que la libertad de expresión es ilimitada. No es que puedo decir lo que yo quiera y tener patente de curso para decir lo que yo quiera sin responsabilidad. Y esa es la responsabilidad, la misma que Hernán señalaba cuando uno vulnera otro tipo de derechos. Cuando yo vulnero un derecho, asumo una responsabilidad. Y la superior. responsabilidad, entonces, que usted plantea, no, debe ser civil
o no penal. No es que tengo libertad para usar el micrófono y decir lo que yo quiera. Jamás, porque hay siempre garantía de ejercicio de derechos, garantía de protección de derechos y un contrapeso frente a abusos eventuales que generan violación de derechos y que pueden producirse por parte de cualquier ciudadano. Que hayamos tenido durante mucho tiempo funcionarios públicos violando derechos de manera recurrente no quiere decir que estos sean los únicos que lo hagan. Los ciudadanos comunes también violan derechos, y más aún ahora a través de las redes sociales, cuya expresión también tiene responsabilidad ulterior, pero tiene que ser por la vía de lo civil. El día de hoy, tweets, Fabricio, han pretendido judicializarse por la vía penal. Así es. Sí. Oiga, me escribe acá un oyente y me dice, pero siempre que se le sanciona judicialmente a un periodista, se considera persecución, limitación del derecho a la libertad de expresión, siempre se ataca, me dice acá un oyente, a jueces que fallan en contra, peor ahora que hay justicia en Twitter. Y nos dice, el contrapeso siempre es primero, derecho de expresión del periodista, luego el de la honra de la gente. ¿Qué opina usted sobre esto? No, los dos derechos, insisto, son igualmente importantes. Y por ello es que hay que optar por la vía civil, de tal forma que la honra de una persona no valga la privación de libertad de otra. Esos pesos son los que ha evaluado no Mauricio Alarcón ni Hernán Reyes, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a propósito de varios casos que han llegado a su conocimiento, de casos que han terminado incluso no solo con privación de libertad de periodistas por denunciar casos de corrupción en Argentina, país al que mencionaba hace un momento, a propósito de temas de periodismo de investigación, sino que incluso han generado, por la vía de lo civil, reparaciones económicas tan brutales, tan extralimitadas, que terminan generando la quiebra y el ostracismo del pobre periodista que lo único que hizo fue investigar. Por eso es que la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, los estándares generados en el sistema interamericano son claros en decir, no se puede penalizar, porque la honra no vale la privación de libertad del ejercicio. Pero acá de me dice, libertad de expresión, pero, ojo, pero sí tiene que haber una reparación. Una reparación además que sea económica y proporcional, y otras formas de reparación integral que, como ya decíamos, puede ir desde la disculpa pública hasta otras tantas cosas. Todo en el ámbito de lo civil. Todo en el ámbito de lo civil. Y en el ámbito administrativo le pregunto, antes de pasar al otro tema, era la otra final, índole que podría quedar por ahí abierta. Claro, acá me escriben y me dicen, gracias Adrián, la ley de comunicación del 2013 nunca estableció sanciones penales, solo administrativas. Es que no las necesitaba. Lo penal siempre ha estado en el COIP. Siempre ha estado en el COIP. Ojo con ese detalle, y es importante. Lo penal no puede ir en otra norma que no sea el Código Penal, que en nuestro país se llama Código Orgánico Integral Penal. Ahí es donde tiene que haber, por un tema de seguridad jurídica. Si yo establezco en otras normas sanciones penales privativas de libertad, con toda seguridad terminan declarándose inconstitucionales y yéndose por otro lado. Entonces, la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 no establecía sanciones penales. La reformada de 18-19 tampoco lo hace. El proyecto que está en este momento en manos del presidente de la República no establece sanciones penales, Fabricio, porque no le corresponde. Pero de nuevo, hablamos de la otra índole, y la otra índole en este caso, más allá de lo civil, también va por la vía administrativa, que es la que se desarrolla en el articulado a continuación, a propósito de el rol que jugaría tanto la Defensoría del Pueblo como el Consejo de Comunicación, póngasele el nombre que se le ponga. Correcto, quedan claras las posturas sobre este tema. Nos quedan todavía algunos minutos y no quisiera desaprovechar para abordar otro aspecto de este informe. Hernán, el artículo 17 que hace referencia a la información falsa. ¿Cómo entender lo que se determina a continuación? El Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos. Queda prohibida la difusión de toda información falsa. ¿Cómo interpretar este artículo? Creo que los ecuatorianos hemos estado sujetos demasiado tiempo a este fenómeno que afecta no solamente las redes sociales, como a veces se dice con demasiada simpleza, sino afecta también los medios de comunicación. Ha habido múltiples casos en los cuales los usuarios de un medio de comunicación, si son usuarios digitales, lectores, radioescuchas, televidentes,
han debido ser receptores de información falsa. La información falsa, diría yo, es el mayor enemigo del periodismo. En ese sentido, lo que está diciendo este artículo 17 en las reformas es que el Estado, y el Estado se refiere fundamentalmente en este caso a la institución que tiene que aplicar la Ley Orgánica de Comunicación, es el Consejo de Promoción y Desarrollo de la Información y la Comunicación. El Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos. Esto está ligado al principio de veracidad de la información. Hacer periodismo, como perfectamente saben ustedes, Fabricio y Belkis, es buscar la verdad. Cuando un medio de comunicación, ya sea por error involuntario, o un periodista por error involuntario, o por mala fe, lo que en el proyecto de mayoría se denominaba el principio de real malicia, miente, ya sea voluntaria o involuntariamente, esto tiene que ser regulado. Y en ese sentido es curioso porque hay que leer la continuación también de este artículo reformado. Medios de comunicación que violenten esto, es decir, que transmitan, produzcan y difundan noticias falsas, fake news o como se los quiera llamar, bulos, se les llama en España. Esos medios de comunicación, dice, deberán participar en talleres de capacitación y el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información establecerá mecanismos y reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. Es decir, creo que es importante entender que se trata de una progresividad. No hay sanción punitiva. Lo que hay es una suerte de perfeccionamiento de ese medio de comunicación a través de la capacitación para que pueda efectivamente cumplir a cabalidad su misión periodística respecto a los contenidos informativos, no respecto a los contenidos de opinión que no caben dentro de este artículo reformado. Mauricio Alarcón, ¿qué es información falsa? Ojalá el artículo desarrollara el tema como lo ha hecho Hernán en este momento. Lamentablemente no lo hace. El primer inciso... O sea, el desarrollo que plantea Hernán Reyes es lo lógico. Sería lo lógico. Incluso podemos discrepar y en las formas, en qué es lo que se tiene que hacer desde el Consejo y demás, pero punto número 1, si revisamos lo que dice el artículo, el primer inciso es lo que menciona Belkis. El Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos. ¿A cuál verdad? ¿A tu verdad, Fabricio? ¿A mi verdad? ¿A la verdad oficial? ¿Qué es el derecho a la verdad? Punto número 1. Punto número 2 dentro de este tema. Queda prohibida la difusión de toda información falsa. Punto. ¿Quién cataloga que es información falsa? ¿Y a través de qué canal? Queda prohibida toda la difusión de información falsa. La difusión de toda información falsa. Hernán ha mencionado el fenómeno. Muchas veces la información falsa se difunde a través de mi cuenta de Twitter o tu cuenta de Twitter sin ser periodista. Vamos a abrir las puertas para que el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, que en el tercer inciso tiene el mandato de establecer mecanismos y reglamentación para el cumplimiento de esta obligación, regule las redes sociales, regule las cuentas de particulares y no necesariamente las de medios de comunicación, sobre texto del derecho a la verdad. Nuevamente, cuidado con la redacción de ciertos artículos que se prestan a interpretaciones positivas, como las que ha hecho Hernán, o negativas y maliciosas, como las que acabo de hacer yo. Si la norma no es clara y si además está derivando una responsabilidad a un cuerpo colegiado, que es el que les mencionaba, que después va cambiando en su composición, en su forma y en sus atribuciones, vayamos a terminar con un Ministerio de la Verdad, concepto muy orwelliano, para garantizarnos un derecho y que además se convierta en un monitor y sensor de redes sociales para cumplir con el primer inciso que claramente prohíbe la difusión de toda información falsa. Interesantísimo debate, interesantísima charla con nuestros invitados. Yo creo que el aporte está allí y hemos recibido un montón de mensajes. Primero saludando la altura de la discrepancia generada acá. También ha habido coincidencias, obviamente, entre nuestros invitados. Hernán Reyes, gracias por haberse conectado. Que tenga una buena mañana. Muy gentil. Gracias, Fabricio, Belkis. Un saludo, Mauricio.
Gracias. Y a Mauricio Alarcón, gracias por visitarnos. Muchas gracias, Fabricio Belkis, Hernán, un gusto y que nuestra audiencia tenga un buen día. Gracias. Queda para ustedes, querida audiencia, el análisis con estas dos posiciones, la de Hernán Reyes y la de Mauricio Alarcón, respecto del proyecto de reformas a la ley de comunicación. Yo he dicho públicamente, con Belkis hemos coincidido, hay pasajes de este informe de minoría que a mí en lo personal me hacen un ruido tremendo, que quedan totalmente abiertos, pero hay que seguirlos discutiendo. El presidente de la República está dentro del plazo de 30 días para pronunciarse sobre una sanción que no va a haber sanción favorable, eso ya lo ha anticipado el gobierno. La duda es, ¿habrá un veto parcial o un veto total? Y ratifico lo que dije al inicio, ¿no? Un debate es esto, coincidencias y discrepancias, y en la discrepancia se debe manejar la altura. El debate no significa necesariamente bronca o pelea o descalificación entre los partícipes justamente de la discusión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.